Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí con el programa El Taller del Maestro de la Iglesia Dios Aquí. Y hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Nadia, exacadémica. Nadia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, estoy muy contenta por la invitación, gracias pues por el espacio, por el tiempo y feliz de compartir con todos ustedes y los que nos están viendo en este momento, pues muchas de las cosas bonitas que nos han pasado a raíz de que Dios entró a nuestra vida, y hablo en plural porque no solamente fue en mi vida, sino también en la de toda mi familia. Amén, amén. Entonces vamos a estar platicando aquí un buen rato, por favor, para que les digan a todos sus amigos que se conecten en este momento. Acuérdense de compartir el enlace y también mandar WhatsApp, ¿por qué no? Para que en este momento se conecte mucha gente con nosotros. Así es. Nadia, muchas gracias. Tenemos también el gusto de compartir este tiempo con Pati Santiago. Pati, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Gus. Muy buenos días a todos los que nos siguen. Es un gusto estar con ustedes y un gusto muy grande, Nadia, tenerte aquí con nosotros. Y bien, también aquí tenemos el gusto de compartir este tiempo con mi esposa, Pati. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, también muy complacida y muy gozosa, y también de poder compartir este tiempo con ustedes y también con Nadia, ¿verdad? Y su testimonio, ¿no? Que va a ser de mucha enseñanza y que, bueno, yo espero que toque también y abra muchos corazones. Gracias. Así es, realmente el principal propósito de este espacio es poder alcanzar muchas almas, y qué bueno que pueda ser a través de ti. Y gracias de verdad por ese corazón que Dios ha puesto en ti, y que ese objetivo pueda ser alcanzado, no nada más a través de este programa, que tu vida pueda seguir siendo ese ejemplo para continuar una vida en Cristo. Ay, que así sea, sí, que así sea. Muchas gracias. Sí, pues bueno, la verdad es que pues estoy enamorada de Dios, es lo más bonito que me ha pasado en toda la vida, nada se compara con estar lleno de su amor en el corazón, y es una búsqueda constante, ¿no? Yo le digo a mis amigos que sabes que estás en el camino cuando estás buscándolo constantemente, cuando estás buscando constantemente su camino. Y pues bueno, estoy feliz de platicarles ahora sí de todo lo que ha sucedido. Muy bien, pues te agradecemos, de verdad. Sabemos que a lo mejor ya has dado tu testimonio, pero nos gustaría nuevamente, por favor, que les pudieras platicar a las personas que hoy nos están siguiendo, y aquellas otras personas que por algún momento van a tener la oportunidad de reproducir este video, que puedan conocer tu testimonio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo fue el llamado que Dios tuvo para ti? Pues para mí fue una historia un poco larga, porque no fui una persona que sucediera de un momento a otro, sino fue parte de un proceso, ¿no? Al principio, pues yo nací en la ciudad de Oaxaca, soy oaxaqueña, y allá empecé con el sueño de querer ser cantante. Entonces desde muy chiquita empecé a tomar clases de canto, a inscribirme en concursos. Mis papás siempre fueron muy apoyadores y me metieron a escuelas. Mi papá fue mi primer maestro de canto, por ejemplo, y allá empezamos a hacer varias cosas. Y lo que sucedía en ese tiempo en mi vida es que yo era una niña muy introvertida. Y ahora lo puedo decir en pasado. Sí. Bueno, es contradictorio, ¿no? Así, sí. Querer cantar, expresar, pero a la vez ser esa chica, ¿no? Introvertida, ¿no? Exactamente, sí, fíjate que la verdad es que esta onda de la pena apenas se me acaba de quitar. Luego conforme vayamos platicando les voy a contar cómo es que se me quitó lo de la pena. Era muy tímida, entonces, pero sí era muy estudiosa y me gustaba el escenario. Entonces, obviamente era alguna contradicción, porque mis compañeritos de la primaria obviamente no lo entendían, por qué me podía parar enfrente de la escuela y cantar y recitar y estar en mil cosas, pero en el día a día, en el salón de clases, no podía platicar con nadie. No sé, pensaban que yo era muy fresa, sí, pensaban que era muy creída, pero en realidad es porque no podía
platicar siempre sentía una ansiedad muy grande. Pues eso me llevó a ser una niña muy solitaria de chiquita. Entonces yo me sentía muy sola. Tenía alguno que otro amiguito, pero era muy contado y siempre sentía que no pertenecía a ningún grupo, no me sentía pertenecer a ningún lugar. Y bueno, en la adolescencia, peor tantito, ya que todos nos cortamos las venas en la adolescencia, peor, ¿no? En la secundaria me fue todavía peor, y fue una adolescencia también muy solitaria. Y yo pensaba que el día que pues se cumplieran mis sueños iba a ser feliz porque iba a tener muchos amigos y entonces me iban a conocer por todos lados y ya me iban a querer, ¿no? Porque yo finalmente sentía que no me querían. Claro. Y Nadia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo llegaste, cuándo conociste a Dios? ¿Ya estando en Oaxaca o fue aquí en la Ciudad de México? Pues fue hasta aquí, a la Ciudad de México. ¿Qué edad tenías? Entré a la academia a los 19 años y pasaron varios años después de la gira. Fue un éxito tremendo, la primera generación de la academia. Rompimos récord de audiencia en todo el país, el rating más alto que ha tenido la televisión mexicana. Y fue algo de verdad impresionante. Llenábamos estadios de fútbol. Empecé a grabar mis primeros discos con Warner Music y disco de oro, de platino. El gran impacto en mi vida fue que nada de eso me llenaba. O sea, sí, obviamente me daba alegría, pero en un mes ya se me había acabado, en una semana ya se me había acabado y al contrario, me sentía mucho más ansiosa, más angustiada. Y la angustia no era algo como que me carcomía el corazón. Pasaron muchos años, como 6 o 7 años después de la academia, cuando empezaron a hablarme de Cristo, pero fueron varias personas. Una de las maestras de canto que yo tenía me invitó a su casa, me hizo de comer y allá junto con otras 2 amigas, me compartieron de Cristo, pero no solamente a mí, sino a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y ese día mi hermano y mi mamá y supuestamente yo recibimos a Cristo, ¿no? O sea, me decían, ¿quieres que tu vida esté más llena de Dios? ¿Quieres pedirle perdón? Y yo decía, sí, o sea, yo sé que he hecho muchas cosas que no están bien con Dios, pues vamos a pedirle perdón. Pero en realidad, o sea, yo decía, era como llenar un formulario un poco, ¿no? Así es. Los que sí recibieron en ese momento a Cristo fue mi mamá y mi hermano, y ellos empezaron a tener un cambio, ellos empezaron a asistir a la iglesia. Esas hermanas iban por nosotros a la casa y nos llevaban a su iglesia, porque pues éramos nuevos aquí en México, se nos hacía muy grande todo. Entonces pues ellos iban por nosotros y ahí fue donde mi mamá y mi hermano empezaron a tener este cambio. Y yo seguí en las giras, yo seguí con mis conciertos, mi papá, y mi vida era muy rápida. Y pues empecé a ir a varias iglesias, o sea, primero fui a esta, luego fui a otra que estaba enfrente de mi casa, hasta que un día mi hermano dice, ¿sabes qué? Me enteré de una iglesia donde también van mis compañeros de música, porque él estudiaba en una escuela de música. Entonces, ¿por qué no los vamos a escuchar tocar? Yo, pues sí, siempre había sido simpatizante de la palabra de Dios, ¿no? Llegamos a esa iglesia y yo me sentí muy cómoda. Para esto también, por ahí las enfermedades siempre me han perseguido. Entonces me dio una alergia extraña, me inflamé, todo el cuerpo se me descargó, no podía ni cerrar las manos. Entonces estuve en el hospital como 15 días, no encontraban qué tenía. Y estas hermanas que me habían compartido al principio fueron al hospital y oraron por mí, y al día siguiente yo ya me recuperé, me comencé a recuperar. Entonces dije, ay, sentí muy bonito cuando oraron por mí, sentí algo diferente. Entonces digamos que eso fue otra cosa, ¿no? Una vez en un avión iba con otro maestro de canto que también ha estado en los programas de tele y eso. Le dije, pues es que yo he recibido, me han dicho que reciba varias veces a Cristo, lo he recibido, pero yo no siento lo que dicen que se siente, ni nada. Pues dice, vamos a recibirlo. Entonces íbamos en el avión y me guió en la oración y todo, y el avión empezó como una turbulencia que casi se cae, así se los prometo. Total que yo recibí a Cristo y aterrizamos, ¿no? Y ya. Pero esa fue otra vez que lo recibí. Y ya por fin llegué allá a Semilla de Mostaza y me gustó mucho, como que lo sentí muy coherente, porque yo era medio revolucionaria, ¿no?
Entonces decían, vamos a orar por el presidente. Y yo, ¿por qué voy a orar por ese señor? Yo no voy a orar por nada. Y me daba coraje, entonces me iba a otra iglesia. Entonces llegaba a Semilla Mostaza y ya empecé a escuchar la prédica y ahí me quedé y fueron varios meses. Y cada vez que decían, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Yo lo recibía porque yo no sabía que se recibe una sola vez ni nada. Pues me decían, ¿eres pecador? Sí, soy pecadora. ¿Pecaste esta semana? Sí, pequé esta semana. ¿Quieres pedirle perdón? Sí, quiero pedirle a Dios que haga cosas. Sí. Entonces, en una de esas, yo creo que fue como el lapso de un año que todo esto sucedió. Yo digo que sí recibí a Cristo, porque creo que fue la buena. Alguna de esas fue la buena, porque comenzó a cambiar algo. Entonces, cuando yo iba a una fiesta, cuando cometía algún pecado, yo ya no me sentía bien. Claro, ya te incomodaba. Me incomodaba mucho y me empezaba a sentir esa angustia. De repente me empezaba a dar una ansiedad y una angustia que decía, es que esto no está bien. ¿Y por qué? Si antes esto me servía para relajarme o sentirme a gusto, olvidarme de mis problemas, ahora siento que está peor, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y me empezó a caer el 20, ¿no? De estar escuchando la palabra de Dios, de que pues Dios ya no quería que yo viviera esa vida. Pero yo me resistía porque decía, no voy a ser como esos cristianos que ya ni van a fiestas. Espantados. Esos cristianos, o sea, sí voy, escucha la palabra, está ahí, ¿no? Pero algo comenzó a pasar y un día ya no lo pude soportar más, pero tampoco lo podía dejar. Entonces yo estaba orando y estaba yo ahí en la iglesia después de la alabanza y todo, yo estaba llorando y dije, Señor, es que envíame a alguien que pueda entender de la vida artística porque no siento que nadie me entiende y me diga, ¿cómo puedo vivir para ti en un medio como este? Entonces yo estaba orando y justo venía bajando María del Sol de la alabanza y me ve, nunca la había saludado, me ve y me dice, mi Nadia, y yo, María, y empiezo a llorar y así, y la María así que le sucede y le digo, pues es que yo tengo este pecado y no lo puedo dejar, por favor ayúdame a pedirle a Dios que me lo arranque. Y ese día oramos y definitivamente Dios me lo arrancó, pero es que Dios no quiere arrancar el pecado de la persona porque se va con pedazos de ti, o sea, acabas destruido. Dios te da la oportunidad de que tú lo dejes para que no se vaya, o sea, no tiene que doler tanto, es lo que siempre digo. Pero para mí fue necesario que me lo arrancara, pero sí quedé destruida de raíz, ¿no? Y yo sí sentí como que me había metido a la licuadora y todo lo que yo era se había hecho así pedazos, ¿no? Pero Dios me daba la fortaleza para salir de mi casa e ir a la iglesia. Lo único que me mantuvo durante todo ese año de recuperación que sucedió después, las oraciones de mis hermanos, escuchar la palabra de Dios, y era lo único que le daba consuelo a mi corazón. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, ¿no? Sí. Porque te quiebras, porque tienes que morir y realmente se siente como si murieras, ¿no? Entonces, para que ya naciste, pero para renacer en lo espiritual, pues necesitas sentir ese quebranto, ¿no? Que te hace sentirte, como bien dices ahorita, pero que va a dar un fruto, es tu nuevo nacimiento, porque si realmente entras en un proceso, cada uno, lo bonito de Dios es que es un Dios personal y nos conoce de manera personal y Él sabe de qué manera va a tratar con nosotros, tiene ese cuidado, tiene a bien el llevar persona por persona, ¿no? De manera para conocerlo, pero tiene ese cuidado de llevarnos de la mano y decir, por aquí, hija, por aquí, ahora vas a ir aquí, hasta que se cumpla su propósito, ¿no? En nuestras vidas. Ahorita que mencionabas que no te sentías que pertenecías a, ¿no? Estamos llevando consejería y una jovencita me precisamente esto, me decía, es que yo siento que yo no me siento que pertenezca a ningún lado, o sea, yo no pertenezco a nada, en ningún grupo no encajo, o sea, ni en la iglesia, dice, no me siento parte de. ¿Tú qué puedes decirle a esas personas, tú que experimentaste esa situación?
¿Qué puedes decirle el antes y el después? El antes de conocer tú al Señor de una manera personal, a Jesús de una manera personal, y ahora es que ya lo conoces. ¿Cómo es ahora ese sentimiento de no pertenencia? Ahora, ¿cómo ves? Gracias. Sí, pues mira, son varias cosas. Primero, cuando Dios te está hablando, es lo que yo les digo con todo el corazón, siempre que puedo compartirle, que no es necesario que les duela tanto. No es necesario estar rotos de esa manera. Sí es necesario el arrepentimiento profundo y de todo corazón. Pero Dios te está mostrando ya que tienes que dejar que tengas como muerto en vida, como yo me llegué a sentir. Pero qué necesidad. Problema, exacto, pero nos encanta, somos bien necios. Y bueno, mira, con respecto a yo quería pertenecer a un grupo porque me sentía muy sola, porque tenía un gran vacío en el corazón. Y ahora cuando yo llegué a los pies de Cristo, que llegué de esta manera, lo único que me importaba era estar con Él. Ya no me importaba pertenecer a ningún lado, ningún grupo. Y de pronto cuando yo me desperté de este terrible lapso de la vida, de pronto ya desperté con hermanos alrededor. Y no, yo no busqué estar en un grupo, yo no busqué ir a la iglesia cristiana por tener hermanos cristianos o ser parte del grupo cristiano. Sí, para Cristo. Entonces yo le quiero decir a ti, y yo sé que hay muchos jóvenes, adolescentes, que se sienten así como me sentía. Aún estando en la iglesia, también. Pero, ¿qué es lo importante? Llenen su corazón del amor de Dios. Es importante que busquen primero a Dios, dice la palabra, que del reino de su justicia y todo añadidura. No busques pertenecer a un grupo cristiano, a un grupo de tu iglesia o al grupo de tu escuela para que te, sino busca que Dios llene tu corazón por completo. Pídele su Espíritu Santo, pídele que te dé de su amor, para que la soledad, esa soledad que te duele tanto, no tenga raíces en tu corazón, raíces de amargura, sino que Dios lo consuele. Y lo que a mí me sucedió, yo pensé que siempre iba a ser la rara para siempre, e incluso en mi iglesia, porque yo sabía que yo era una persona que lidiaba con problemas de ansiedad, incluso en la iglesia, y muchos años después. Muy bonito. Las cosas se quitan en un instante y hay otras que son parte de un proceso. Todos nos va a llevar a la perfección, al varón perfecto. A todos nos va a quitar cosas y nos va a llevar a ser igual que Jesucristo en algún momento. Entonces, primero, persevera en la fe, persevera en la palabra de Dios, en la oración, involúcrate en tu iglesia, por servir a Dios, no por pertenecer a un grupo, y ora de todo tu corazón. En principios de este año, a mí me dio influenza de 2 tipos al mismo tiempo. Me dio influenza A, influenza B, y me puse muy grave y me puse muy mal. Y cuando yo me fui curando de la influenza, de repente esa tranquilidad increíble. Y sea, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, Dios sí. O sea, he ido sanando otras cosas, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues cuando yo empecé a mi iglesia, encontraba con el hermano, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estuve orando por ti. Hola, ¿cómo estás? Estuve orando por ti. Hola, ¿cómo estás? Estuve orando. Muchísima gente oró por mí. Dije, Dios me acaba de librar de esa ansiedad que me impedía tener amigos sin que yo lo buscara, ¿no? O sea, oró por mí. Mantente en la iglesia, no dejes que Satanás se te separe haciéndote creer que eres el bicho raro. Yo me sentí muchas veces así, pero
si tú buscas a Dios, tarde o temprano, vas a ver que Dios cumple sus promesas. Bueno, pues tú ya nos has estado comentando, ¿no? Que has estado viviendo una restauración, Dios o Cristo te ha alejado de algunas cosas, pero Nadia, ¿qué empieza a tomar? ¿Qué partes de Cristo empieza a tomar para llenar esos vacíos? Todas esas cosas que la mantenían alejada de la gente, no sé si de su familia también. ¿Qué partes de Cristo comenzaron a llenar todos esos vacíos con los que tú vivías? Bueno, lo primero que a mí me sucedió, y te digo que Dios te quita de pronto cosas de un solo tajo, ¿no? Cuando recibes a Cristo, algo te quita de un solo tajo y las demás cosas son un proceso. Lo que a mí me quitó de un solo tajo cuando yo lo recibí fue la soledad. Yo nunca más me voy a sentir. Y es algo impresionante en mi vida y lo que a mí me enseñó tanto de Dios. Porque yo me sentía sola a pesar de que tenía mi familia y siempre han estado muy apoyándome y amándome, no sentía que ese amor entrara en mi corazón, pero yo nunca me he vuelto a sentir sola y es padre porque a veces que ya ni recuerdo cómo era sentirse solo y una persona que se sentía sola como yo. Entonces eso es lo que a mí me quitó por completo y el vacío tan grande. Segundo, lo que fue quitándome y más rápidamente al inicio de los años con Cristo fue que yo sentía que yo era lo que yo ejercía, o sea que yo era la cantante, la famosa, y esa necesidad de querer estar en el primer lugar en la luminaria con esa ansiedad que la mayoría de los artistas sentimos. O a lo mejor profesionistas, ¿no? Que tú sientes que eres la doctora, el licenciado, el maestro, ¿no? Y esa ansiedad de querer brillar en el mundo de la artisteada la quitó también, que es un trabajo y actualmente pues obviamente trato de hacer todas las cosas con excelencia, porque a Dios le gusta la excelencia para Dios, ya no para ser más que los demás. Entonces eso también es una enorme diferencia y esas cosas que van cambiando con la palabra, pues empieza a dirigir no solamente el rumbo de tus pensamientos sino de tus acciones y eso trae, eso también se refleja en ti, incluso te elevan de puesto o te llega mucho trabajo, es excelente, pero lo haces sin ese azar y sin ese orgullo, es diferente. Por ejemplo, a veces pensamos que la bendición de Dios, ¿no? O sea, a veces pensamos que la bendición de Dios es que te suban de puesto, es que puedas comprar tu casa, en tu caso, ¿no? Es que puedas estar en los primeros lugares de las listas de popularidad, cada quien, ¿no? En su ámbito, pero cuando llegas a conocer al Señor entiendes que la bendición es primero conocerle, disfrutar de su amor, y entonces lo demás es la añadidura, ¿no? Entonces ya puedes disfrutarlo como Dios quiere que lo disfrutes, ya puedes la plenitud que Dios quiere que tú lo vivas, lo disfrutes, y es algo, ahorita que yo te escuchaba hablar, recordaba a Pablo, ¿no? Cuando él decía, bueno, Pablo siempre extremista, ¿no? Lo tengo por basura por amor a Cristo, ¿no? Cuando habla del ministerio de la gracia, ¿no? Bueno, él refiriéndose y queriendo decir, no hay nada que se compare a poder experimentar el amor de Dios en tu corazón, ¿no? O sea, no hay nada que puedas tú comparar dentro de disfrutar el amor de Dios en tu corazón y también de que tú puedas darle de tu amor a Dios, ¿no? Entonces, ahora tienes una vida con propósito, encontrar el propósito de tu vida. Definitivamente, ¿no? El propósito que Dios nos da, uno es que tengamos vida eterna y eso me da mucha paz porque sé que estos días de que estamos en la tierra pues son contados, todos sabemos que un día nos vamos a ir, pero también tengo paz porque voy a saber que el resto de la eternidad lo voy a pasar al lado del que más me ha amado, ¿no? Y al que anhelo ver con mis ojos y estar cara a cara y pues es algo que me emociona.
Y pues bueno, también obviamente Dios tiene un tiempo para cada quien, ¿no? En el momento que va a partir. Y también yo lo que le pido es que no me duela, nada más, Señor, que no me duela. Que no me duela, Señor. Suavecito. Dormiditos, ¿no? Cuando abramos los ojos. Vaya a despertar en su presencia. Sí, sí. Y pues la segunda, el propósito que tiene Dios para nuestras vidas es que tengamos una vida plena y abundante. Porque estaba leyendo en este versículo lo que dice, el objetivo del enemigo es matar, destruir, robar. También es el padre de mentira, ¿no? Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto no se refiere a que vas a ser las personas más ricas del mundo, ni que vas a tener toda, casi, ¿cómo se llama? La persona más rica, ¿no? No, sino que vas a tener todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Incluso a veces que te da aún más. Pero Dios es bueno, Dios tiene ese control y pues lo mejor es dejar la vida en sus manos. Así es, perdón. Sí, tienes mucha razón porque, mira, el mundo nos ofrece muchos placeres, pero ninguno de ellos nos va a dejar satisfecho. Y Dios sí. En su llenura, en su amor, encontramos esa paz, esa tranquilidad, esa mansedumbre de decir, tengo todo y no necesito nada, ¿no? Y tengo lo principal, que es a Dios de nuestra parte. Eso es. No, y yo lo que iba a comentar, y al final yo creo que Dios siempre te reconoce en público. Sabemos que fuiste nominada a un Grammy, ¿no? Sí, justo cuando me acababa de convertir me nominaron al Grammy. Y fue algo bonito, pero yo todavía andaba entre azul y buenas noches. Fue justo cuando yo comencé a ir a mi iglesia, pero te digo que fue un proceso para mí. Fue entre de que no sabía todavía qué onda. No era cristiana, pero todavía no lo había recibido, pero sí. Pero Dios tiene un propósito también para eso, porque a través de haber sido nominada a mí, eso me abrió muchísimas puertas. Creatividad también en el mundo artístico, en la cantada, en la televisión, y actualmente sí, puertas siguen abiertas en el mundo comercial, y eso está padrísimo porque también pone la mirada de los ojos en mí, no porque yo sea la importante, sino porque yo soy un señalamiento. Ajá. Y actualmente pues los invito a todos que vean Vive Más. Es un programa de televisión que pasa los sábados en televisión abierta en el 7.2, que es A Más. Sí. O en su sistema de televisión de paga favorito es A Más, nada más busquen el canal a las 3 de la tarde. Y todos los sábados compartimos el testimonio de alguna persona que ha tenido un encuentro cercano con Dios. Esto con el fin de recordarle a la gente de que Dios existe, que Dios es real y que necesitamos acercarnos a Él, que necesitamos una vida llena de Él. Así es. Bien, creo que vamos a un corte, ¿sí? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Pues bien, Pati, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Nadia, realmente hay veces que podríamos pensar que Dios llega cuando, sí, Dios llega cuando más lo necesitamos, ¿no? Pero a veces pensamos que el panorama tiene que ser como muy triste, ¿no? O sea, hay personas que dicen, bueno, yo lo tengo todo, ¿no? Siempre hemos hablado que Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir, ¿no? Y la vana manera no es que vivas pecando o no es que vivas en desobediencia, es que vives sin un propósito, ¿no? Realmente cada uno de nosotros hemos encontrado ese propósito en Dios. Yo ahora me gozo mucho de ver que tú has encontrado ese propósito en Dios. Ahora mi pregunta es ¿qué aspectos en tu vida específicamente, ya nos hablaste de la soledad, pero específicamente que tú hayas sentido esa sanidad de Dios en tu interior, ¿no? Alguna área que tú puedas compartirnos y decir, esta área estaba quebrantada, esta área estaba dañada y que tú, este programa se llama El Taller del Maestro, ¿no? Que llegaste con el maestro y el Señor empezó así a tallar, a restaurar, ¿no? Esa área en tu vida. ¿Nos podrías compartir? Sí, bueno, creo que
es que son muchas en estos 10, casi 11 años que ya hemos estado con Dios, ¿no? Buscándole todo el tiempo. Creo que Dios va haciendo pequeños clics en tu vida, ¿no? Pequeñitos cambios, pero son para la eternidad. Ahora, uno no tiene que estancarse, porque dice que el que se estanca pues se pudre. Entonces no puedes estancarte, tienes que continuar corriendo. Aquí en la vida cristiana no es como que alcanzas un nivel zen y ya eres perfecto. Ya está en el nivel 3. No, o sea, todos estamos en el proceso, y a lo mejor algunos de su primer amor dices, wow, tiene todo el Espíritu Santo, en cambio que lleva 10 años, changos, está para atrás, ¿no? O sea, no es como que ya tengo 10 años y ya está. No, estamos todos en un proceso, pero creo que una de las áreas que actualmente Dios está trabajando en mi vida es pues con la paciencia. A veces sí me desespero. Y ustedes ya lo verán. Por ejemplo, en esperar a un esposo. Algo que yo que hizo un cambio Dios, y que yo he seguido trabajando en eso, es que por la soledad que yo sentía, yo trataba de llenar ese vacío con novios. Entonces, con personas yo no podía estar sola. Yo necesitaba una persona que estuviera a mi lado, como pareja, como novio. Cuando yo recibí a Cristo, tomé la decisión de hasta ahí, las llamadas, hasta ahí, y decidí esperar a la persona que Dios quiera para mi vida. Amén. Yo quiero un hombre que sea de Dios, que ame a Dios con todo el corazón y que lo busque, y que al contrario a mí me sea de inspiración y que sea mi guía espiritual, que todos los días me lleve a los pies de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Y que me guste, obviamente, y que sea una persona responsable económicamente, pues que me guste, no es que sea guapo, pero que a uno le guste, ¿no? Y yo pido, pero mira, llevo 10 años esperando. Entonces, actualmente, eso es un cambio que Dios ha hecho en mi vida, que de ser bien noviera a tener ya 10 años, 11 años de soltería, es algo que Dios ha hecho. Y me ha dado paz, y hay veces que entro en crisis, que digo, Señor, ¿por qué? Y me rasgo las vestiduras, ¿no? Digo, ¿por qué? Ya, revuelco en polvo, Señor. Ya prendo 3 veladas, ¿sí? ¿No es cierto? Ya, así de que me pongo de cabeza. Pero digo, pues no, yo confío en ti, Señor, que sé que si tú no has mandado a alguien en mi vida es porque tienes un plan. Y yo confío porque también tú me lo has prometido, entonces yo sé que a su tiempo va a llegar. Y si no me les caso en esta vida, en la boda del Cordero, pero me casaré alguna vez. Pero sí, a veces que sí me desespero. De hecho, apenas fui a un programa de tele, apenas va a salir, y yo estaba diciendo, es que no tengo novio, ¿no? O sea, ahora ya, por favor, ¿no? Estaba echando relajo, pero de una vez lo aclaro. Sí, hay veces que sí me desespero, pero Dios trata con eso, porque a través de eso Dios me está enseñando la paciencia, y también fortalece mi fe, ¿no? De confiar en Él. No sabes cuántos corazones está tocando esto que estás hablando, sí. Porque hagamos ayuno y oración nacional. No, pero es cierto, ¿no? Y qué importante, porque a veces decimos, voy a esperar el tiempo que tú digas, Señor, pero cuando vemos que la respuesta tarda, decimos, bueno, y si yo lo busco por mis medios, y si a lo mejor, pues Dios está como que equivocando, ¿no? Porque a veces nos sentimos consejeros de Dios, ¿no? Y a veces queremos guiar a Dios nosotros. Entonces, esto que estás diciendo creo que es de muchísima valía para muchas jóvenes y jóvenes que están en esa espera de ese varón y esa mujer idóneos, porque en la desesperación pues vamos a caer en el error más grande que es para toda la vida, ¿no? A veces hemos perdido pues esa conciencia, ¿no? De que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, qué importante encontrar al hombre o a la mujer ideal para ti. Y eso que dijiste, qué bonito, ¿no? O sea, y habla de cómo Dios está llenando tu corazón. Decir, bueno, voy a esperar, y si no es aquí, ya con el Señor Jesús, pero no, de hecho una vez a mí, yo no lo tomé como palabra de autoridad, es una anécdota. Un día en una iglesia se me acercó una muchacha y me decía que a ella Dios le
le había dicho que ella iba a permanecer virgen hasta las bodas del Cordero. Y yo me quedé así, wow, ¿no? O sea, dice, es algo que Dios puso en mi corazón y yo voy a servir a Dios, ¿no? O sea, es muy poco común, o sea, no se da, ¿no? Pero llegar a encontrar personas que dicen, Dios ha llenado en tal plenitud, ¿no? Que nadie te está obligando a hacerlo, no es porque te obliguen, que vas a vivir frustrado o frustrada, es porque Dios de verdad en plenitud su corazón. Es un ejemplo, ¿no? Pablo con el de continencia dedicó su vida sin casarse a servir a Dios, ¿no? Son contados, pero esa plenitud que pueden encontrar en Dios, ¿no? Qué importante esperar, saber esperar, y como dices, ¿no? Cuando entra esa desesperación en nuestras vidas, tener paciencia, porque a veces, no hablando del matrimonio, de muchas otras cosas, que tú le pides tanto a Dios algo y Dios te dice no, ¿no? Y cuando Dios te dice no, ¿cómo reaccionas ante eso, no? ¿Cómo es la medida de tu amor a, no la medida de tu amor a Dios, más bien cómo Dios ha llenado tu corazón de tal manera que puedas sentirte sin ninguna frustración, puedas sentirte amada por Dios a pesar de toda circunstancia, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos esto, Nadia, porque sé que está tocando muchos corazones, muchas vidas, y no te preocupes, Nadia, sabemos que Dios lo está perfeccionando en alguna parte y va a llegar en el tiempo perfecto, no te preocupes, claro que sí, así va a ser. Nadia, queremos entregarte este pequeño pero muy sentido reconocimiento del taller del maestro, de la estación de radio. ¡Qué bonito! Ojalá y te guste y lo puedas conservar. Siempre recuerda que Dios abrió esta puerta para no para nada más para nosotros, sino para que otras personas te puedan escuchar y que a través de tu testimonio se puedan alcanzar muchas almas. Y este pequeño reconocimiento yo creo que puede tener mucho valor. Imagínate en el momento que lleguemos a la presencia de Dios y que puedas ver, ¿no?, lo que hizo esta pequeña entrevista, que muchas almas puedan ser alcanzadas y transformar muchas vidas. Yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso que podemos alcanzar, ¿no? Ya llegado ese momento, pues que así sea, ¿no? Que se cumpla, pueda ser cumplido ese propósito. Sí, ese es el anhelo de todos nosotros, ¿no? Compartir, que es el propósito que Dios también nos ha dado en la vida, de compartir las buenas noticias y por todos lados, ¿no? Así es. Y comparte esto que Dios ha hecho en tu vida, porque además es real. Muchas personas dicen, pues para mí funciona esto, yo no sé si para ti, pero para mí funciona. Es una verdad universal. Yo creo en Dios de todo corazón y sé que una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Entonces, pues bueno, yo deseo de verdad que todos escuchen el llamado de Dios, escuchen la voz de Dios, no mi voz, no nuestra voz, sino es la voz de Él. Nosotros solamente cumplimos con lo que Él nos ha encomendado y de una manera bastante carente, pero Dios siempre es el que está hablando a tu corazón, y si hoy Dios está tocando la puerta, no le cierres la puerta, permite que Él entre, simplemente díselo con tus palabras, como tú quieras decírselo, díselo con todo el corazón y ábrele la puerta para que Él comience una obra que te aseguro que no hay vida mejor que la vida que está en sus manos. Amén, sí, claro que sí. Así es. Nadia, ¿cómo compaginar tu vida cristiana con los medios artísticos? ¿Es difícil? Es muy difícil, es muy, muy difícil, porque el medio artístico es un medio pues del mundo, ¿no? Y todo el sistema está así, todo es como ir a una fiesta donde no hay cristianos. Entonces uno tiene que ir firme, pero al mismo tiempo no ir de una manera religiosa, porque cierras los corazones.
¿Cómo tienes que ir? Tienes que ir en amor. Y es algo que yo he ido aprendiendo también a través del tiempo y de muchas caídas. Pero es importante, uno, que no nos separemos del mundo, porque Jesús no vino para quitarnos del mundo, sino para alejarnos del mal. Así es. Y ser como luminares en medio de un mundo perverso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión cada vez que vamos al mundo, cada vez que vamos al trabajo, cada vez que vamos a un lugar donde pues no conocen a Jesús? Que las personas puedan ver a Jesús. ¿Y cuál es la manera correcta? Uno, siempre va a ser amando a Dios sobre todas las cosas. Aún sabiendo que quedando bien con esta persona, pues voy a subir me va a dar una buena oportunidad el trabajo. Creo que es una de las cosas más difíciles, porque hay personas que tienen mucho poder y te están diciendo, oye, esto, y tú sabes que no. Y tener la interés de decirle, ay, bueno, yo no creo en eso, yo creo de otra manera. Pero siempre en amor. Porque una persona con la que te vas a poner a discutir jamás se va a convertir. Y créanmelo, lo digo por experiencia, yo fui una de esas rebeldes. Una vez a mí llegaron a compartirme y yo era bien revolucionaria. Entonces yo era de los que le decía, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo dejé sin palabras. Y fue tanto su enojo que se sacó los zapatos y me los sacudió en la cara. Porque hay versículos en la Biblia que se malinterpretan como ese, ¿no? Que dice, entonces sacúdele hasta el polvo de sus zapatos y vete, ¿no? Y él dijo, le voy a sacudir el polvo de los zapatos en la cara. Y no es así, chicos y chicas. ¿Ustedes creen que yo me convertí después de eso? Jamás. Al contrario, me cayeron más gordos los cristianos, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere? Simplemente, ok, no lo recibió. No está en tus manos convertir a una persona, no está en mis manos. Nosotros venimos con la misión de compartir lo que Dios nos ha hecho en la vida, y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Si esa persona no lo recibe, no la fuerces. Ve a tu casa y ora por esa persona. Ora hasta el cansancio, porque es el Espíritu Santo el que va a hacer el cambio. Se nos olvida el propósito que Jesús dijo, ¿no? Dice, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y a veces a la iglesia se nos ha olvidado ese principio, ¿no? Y nos la pasamos condenando al mundo. Es que esto está mal, es que él está mal, es que él está mal. Y se nos olvida la parte de que nosotros estamos para hacer ese puente de dar a conocer el amor de Dios, ¿no? Que Dios te ama y así como nos amó a nosotros imperfectos, llenos de pecados, llenos de tantas cosas que traíamos cargando, y Dios no miró eso, miró la necesidad que teníamos de Dios. Y a veces a la iglesia se nos olvida mirar la necesidad que la gente tiene de Dios, ¿no? Y nos empezamos a enfocar a mirar lo que está mal. Yo siempre he dicho esto, tú enfócate a dar a conocer que Dios ama a esa persona, que lo demás Dios lo va a hacer en ella, no tú. Y si tú le hablas a una persona, Dios te ama tal como eres, porque así es, esto es real, dejas a esa persona como sin armas, ¿no? De decir, wow, sí quiero conocer a ese Dios que me ama así como soy. Porque es muy difícil encontrar a alguien que te ame como eres, ¿no? Y Dios te ama como eres, ¿no? Eso es algo muy, muy importante que podamos transmitir al mundo, ¿no? Y si tú te encierras, te encajonas y dices, pues más, yo ya soy cristiana, tengo que estar solo en la iglesia y con gente, ¿qué pasa? Privamos a la gente de que conozca de Dios, ¿no? Sí. No es a ustedes. Es a él, es el que está aquí. Okay. Bien, Nadia, sabemos, chismoseando y tratando de hacer nuestro trabajo, hubo un tiempo que estuviste fuera de casa, fuera de familia, no sé. ¿Sí? ¿Sí es cierto o no es cierto? No. Bueno, no. Siempre mis papás han sido muy apoyadores, hasta creo que de más. Okay. Creo que mis papás son sobreprotectores.
Pero la verdad le agradezco mucho a Dios porque en este medio, aunque yo no quería que ellos estuvieran conmigo, y hay veces que yo los alejé de mí, llegaban personas y me decían, no, tus papás te quitan credibilidad en el medio artístico, ¿no? Por tus papás es que tú no logras crecer en el medio artístico, pero la verdad es que había una doble intención ahí, porque cuando uno es tan joven, pero ya es adulto y no tiene experiencia, pues hay tantas personas que son tan colmilludas que se quieren aprovechar de eso, ¿no? Lobos feroces. Sí, un montón de lobos feroces y que además saben cómo mover los hilos, personas muy experimentadas, muy manipuladoras, y además uno cuando tiene este gran sueño de querer ser lo que quiera ser, la persona que tiene ese poder puede ser como el perro con su hueso, te pone a bailar al son que quiera. Entonces por eso es tan importante que tus sueños primero estén en las manos de Dios. Primero, lo que más quieras tú lograr sea las manos de Dios. Pero hablando de lo de regresar a casa, yo sentí, esto es la parábola del hijo pródigo, del hijo que le pidió la herencia a su padre y que se fue a malgastar los bienes cuando ya no tenía nada y estaba en la ruina. Se acordó que en la casa de su padre había, hasta el más humilde de los siervos tenía que comer. Entonces dijo, le voy a ir a pedir trabajo a mi papá, ya no como hijo, sino como trabajador. Y cuando él llegó a su casa arrepentido, lo que sucedió fue que su papá lo recibió con los brazos abiertos. Para mí esa parábola es muy real en la vida porque yo empecé a ir a la iglesia y empecé a escuchar lo que Dios quería de mí. Y yo le di la espalda así con toda la conciencia, yo no me voy a volver como esos cristianos, ¿no? Y seguí haciendo mi vida, o sea, Dios, tú tienes los domingos en la mañana y todo lo demás es lo mío. Toda la semana es para mí y lo que yo quiera hacer. Y entonces lo que a mí me enamoró de Dios, que cuando yo estuve en el hoyo, cuando me sentía que me moría del dolor en mi corazón y yo le pedí perdón a Dios, Dios no me dijo, te lo dije, o sea, ahí te ves, o sea, ahí hazte como quieras. No, en ese momento Dios me abrazó, me recibió, yo sentí que sanaba mis heridas cada vez que oraban por mí, que yo leía la palabra de Dios. Era lo único que le daba consuelo a mi alma y yo sentí que Él no me condenó. Incluso, híjole, impidió que la noticia se esparciera, ¿no? Porque yo era una figura pública y se volvió un escándalo. No se volvió un escándalo, muy poca gente se enteró, incluso yo creo que hasta se olvidó. Entonces Dios fue tan bueno que dije, wow, o sea, ¿qué amor es este que no me condena y no me echa en cara las cosas, sino me ama? Claro. Ahora yo quiero de este amor para siempre, ¿no? Para toda la vida. Y hablando de esto, precisamente ahora estoy en una comedia musical que se llama Regreso a casa y se trata de esta parábola del hijo pródigo, hecha, digamos, en los tiempos actuales, pero está muy divertida. Vamos a andar de gira con esta comedia musical que viene desde Mérida, Yucatán. Vamos a andar en Pachuca 18 y 19, yo voy como invitada especial. Es una comedia de verdad hermosa que no se pueden perder, se las recomiendo. 18 y 19, Auditorio Gota de Plata. Voy a estar el 25 en el Josefa Ortiz, en Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz, que además es gigante. Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro, 25. Y aquí en la Ciudad de México voy a estar en junio, el 15 de junio en el Auditorio Blackberry. Y el 15 de junio ya no nada más voy a estar como invitada especial, sino también va a venir María del Sol. Entonces vamos a compartir el escenario juntas en esta comedia musical Regreso a Casa. Y ya lo pueden buscar en el Facebook, se llama Regreso a Casa el musical, para que no se lo pierdan. Por eso se hacen los chismes, ¿verdad? Yo viendo que me dicen regreso a casa, dije, pues eso fue de su casa y ya la recuperaron sus papás, gloria a Dios. Mira lo que son las cosas, ¿no? Qué importante, Nadia, este tema que tocan, porque yo hablaba con una mujer que conoció del Señor, se alejó, y ella me decía todo lo que se sentía, ¿no? Y hay esta parte que le decía yo, no has perdido tu identidad como hija de Dios, ¿no? Y a veces no que se nos olvide, sino ya no nos sentimos hijos de Dios, ¿no? Por todo lo que actuamos, por nuestras malas decisiones, nuestros errores.
la palabra pecado significa error, ¿no? Entonces nuestros errores nos alejan de Dios. Y yo le decía, pero no has dejado de ser hija de Dios, ¿no? Y qué padre que a través de este medio que pues Dios te dio la visión, ¿no? De llevarlo y acercar a tanta gente que ya conoció de Dios, pero se han alejado y han perdido esa identidad que tienen como hijos de Dios. Y aquellos que a lo mejor nunca han tenido esa oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Padre eterno, puedan hacerlo, ¿no? Y es algo muy importante. Yo quisiera pedirte, Nadia, porque eres joven, muy jovencita, y hay muchos jóvenes que nos están siguiendo, que nos compartas esta parte que tú tocabas de tus padres, ¿no? ¿Cómo te ha beneficiado a ti este principio bíblico? Honra a tu padre y a tu madre, porque hay veces que pensamos que la vida cristiana es aburrida, es tediosa, y yo digo, para nada es así, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco de qué beneficios ha traído a tu vida aplicar este principio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué puedes compartirle a los jóvenes acerca de esto que tú lo has experimentado y vivido? Bueno, primero que nada, que las leyes que Dios nos pone son para nuestro bien, son porque esas nos van a guiar por la senda correcta, y que una persona que es así como tan despistada como yo y tan soñadora, y de repente se le van tanto las cabras al monte. Dice la Biblia que por más tonto que seas, si tú sigues los pasos de Dios, no te vas a perder. Entonces, esa es una de las promesas que yo abracé cuando le entregué mi vida a Dios, porque precisamente, o sea, una de las cosas que yo me arrepentí, fui muy engañada en ese tiempo, que fue lo que quebrantó mi corazón, lo que me llevó a los pies de Cristo, pero dije, ¿por qué no me di cuenta que soy de verdad tan tonta, que no me pude haber dado cuenta de todo esto que estaba sucediendo? Dije, ok, tal vez esta persona era muy hábil para estafar, ¿no? Era muy hábil. Sin embargo, si yo hubiera seguido honra a tu padre y a tu madre, aunque no fuera por vista, que yo no viera que esta persona era malvada, que fuera por obediencia a mis padres, yo me hubiera salvado de todas estas consecuencias que sufrí. Entonces, es una de las cosas que yo más me arrepentí. Ahora creo que una manera de alabar a Dios en mi vida es honrar a mi padre y a mi madre. Y los padres, damas y caballeros, no son perfectos. Los padres cometen muchos errores. Claro que sí, los cometen. Pero si uno por amor a Dios decide obedecerlos, Dios tiene una bendición para nosotros. Obviamente, no obedecerlos en cosas que en toda vista es un pecado. Si tus papás te ordenan hacer un pecado, pues no lo hagas, obviamente, porque tenemos que obedecer primeramente a Dios. Pero en todo lo demás, y es difícil, porque uno tiene que morir a uno mismo. Y se los digo, soy joven, pero no tanto. Tengo ya 35 años. Y obedecer a los padres como mujer soltera, soy independiente también, y obedecer a los padres, someterme a ellos, no es fácil. Sin embargo, yo lo hago porque amo a Dios primeramente. Y lo que Dios me ha hecho valorar a través de su espíritu y de su amor es las cosas buenas que sí hacen mis papás, porque sí hacen muchas cosas buenas, miles de cosas buenas, me cuidan, me aman, me consienten cuando me enfermo, me cuidan, van conmigo a todos lados, ¿no? Entonces siempre, yo creo que algo que te sirve es valorar mucho más las cosas que sí hacen bien tus papás que las que no hacen bien. Y cuando hacen algo que no es, cuando algo que ellos están equivocando, pero tampoco es pecado, de verdad, ámalos, tenles paciencia, así como Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo, porque tú y yo no somos perfectos. Entonces, es una manera más de alabar a Dios. Dice la palabra que el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Y ustedes creen que tomar la propia cruz es ponerse una cadenita de oro que tenga una cruz y ¡ay, qué bonita se ve! Bien mona. Imagínate cómo sentía Jesús cuando iba arrastrando la cruz, o sea, duele, estás muriendo a tu carne, estás muriendo a tus deseos, pero si eso le agrada a Dios, adelante, porque va a venir una bendición con eso. Así es. Nadia,
has trabajado el perdón? Ahorita que tocabas de los papás que no somos perfectos, a veces los hijos tienen que trabajar mucho el perdón, ¿no? Con los papás y sí entender esta parte que a veces cuando los papás fallamos, hay veces que lo hacemos en forma inconsciente, no queriendo lastimar y hay los daños colaterales, ¿no? Y hay que trabajar el perdón. ¿En alguna otra área de tu vida has trabajado el perdón con tus papás? ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Sí, siempre. Ese día que yo recibí a Cristo, que fue el de mi quebranto, aprendí tantas y tantas cosas, ¿verdad? Una de esas fue que yo estaba enojada con mis papás. Entonces yo fui con la psicóloga y le dije, es que mis papás me hicieron esto y quién sabe qué, y yo estaba así que no podía más. Acabó mi tiempo de la psicóloga, mi dinero se acabó y bueno, muchas gracias, regreso a la siguiente cita, ¿no? Entonces le dije, no sabes qué, llévame con María, es que yo necesito saber qué es lo que Dios quiere. Porque mis papás me hicieron esto a mí, ¿no? Con alguno de mis papás tuve un conflicto muy grande. Entonces fui con María y me dijo, ok, me dijo María. ¿Tú amas a Dios, verdad? Uh-huh. Sí. Pues hoy, si tú amas a Dios, vas a ir y tú les vas a pedir perdón a ellos. Porque tú también hiciste esto y esto. Entonces, si tú amas a Dios, vas a pedirle perdón a tus papás. Entonces, yo regresé esa noche y yo veía en la Biblia que dice, no dejes que el sol se ponga de tu enojo, ¿no? Entonces, es importante arrepentirse en ese momento, no dejar que pase más tiempo, porque entonces el chanclas ocupa eso para causar división en tu familia. Incluso, o sea, la raíz de amargura se va metiendo cada vez más profundo. Si tú la dejas más tiempo, una plantita crece, esa raíz crece y después va a ser más difícil sacarla. Entonces yo fui en ese momento y le pedí perdón a mis papás y en ese momento yo empecé a ver restauración en mi familia y en mi corazón y sentí el perdón de Dios hacia mí. Entonces es importante perdonar como queremos que Dios nos perdone a nosotros, porque también en su oración dice, y perdón, como decimos en los alimentos, ¿no? Estamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y luego dice, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es cierto, los papás hay veces que nos ofenden, pero ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti? Yo quiero que Dios me perdone rápido, la verdad. Entonces, y de verdad, puedes sentir el perdón de Dios hacia ti cuando tú perdonas a los demás. Así es. Nadia, ¿recomendarías a los jóvenes que tengan ese sueño, esa inquietud de buscar alguna manera de desarrollarse en los medios artísticos? Qué buena pregunta. Por supuesto que sí, claro que sí, yo los animo a que lo hagan con excelencia, o sea, eso es algo que siempre, hágalo, si les gusta la música, chicos, métanse a clases de guitarra, métanse a clases de canto, métanse a clases de solfeo, métanse a clases de danza, lo que a ustedes les guste, claro que sí, hay tantas cosas por aprender y siendo jóvenes con tanta energía y con tantos sueños, pero esto es algo que siempre tiene que ir como una premisa en su vida, que sus sueños nunca sean más grandes que el amor que sienten por Dios. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar en sus vidas, siempre, siempre, siempre. Dice, el primer mandamiento de Dios es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, aún encima de tus sueños. Entonces, eso va a darle un orden a tu vida, eso te va a dar la fortaleza interior, te va a dar la identidad para saber discernir cuando en tu carrera se presentan caminos truculentos, cuando se presentan gentes truculentas que te quieren desviar del camino del Señor. Si algo te desvía del camino del Señor, no lo sigas, tú sigue al Señor. Y claro que puedes estudiar música, pues tantas personas que Dios ha ocupado en la música. Claro que puedes estudiar actuación, todo eso sí, pero tienes que amar al Señor, porque incluso en las clases de teatro, yo lo viví, ¿no? Hay veces que son clases muy fuertes y de romper barreras, y no tiene por qué ser así, ¿no? Cuando estás pecando contra Dios, cuando estás ocupando tu cuerpo como un instrumento de deshonra y no como un instrumento de honra, eso va a traer repercusiones en tu vida.
Y así. Entonces, por supuesto, puedes seguir cualquier sueño que tú quieras, pero siempre de la mano de Dios, porque Él va a enderezar todas tus veredas. Amén, gloria a Dios. Qué importante es este testimonio, de verdad, créeme que yo siempre les digo, impactemos hacia la eternidad. Y yo creo que este tipo de mensajes, de palabras, realmente pueden llevar un mensaje hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque van a ver los jóvenes que todo cuesta trabajo, pero cuando van de la mano de Dios, aún las cosas difíciles o las cosas que parecen imposibles, Dios las hace sencillas para nosotros, ¿no? Hace rato, reflexionando en lo que mencionabas hace un momento, me queda claro que Dios nos dice que somos luz para las naciones. Y esa luz que tú tienes, de verdad, sabemos que es muy importante. Todos tus testimonios, como bien dices, es un reflector importante. Y qué tan difícil es cuidar esa imagen. Veíamos el día de ayer, unas estadísticas en Europa en donde se entrevista a diferentes personas, hombres, mujeres, cristianos, y el resultado de esa estadística es si han mentido, si se han divorciado, y veíamos que el resultado de esa estadística es que tanto el cristiano como la gente que no es creyente también se divorcia y miente tanto. Lo grave es que el cristiano lo hace tanto como el que no creyente. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? ¿Cómo podemos realmente darle esa proyección a la gente? ¿Cómo como cristianos realmente podemos cambiar ese sentido? Es importante que lo podamos cambiar. ¿Cómo lo podríamos cambiar? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué puede ser? Qué triste, ¿verdad? Es muy triste. Es muy triste porque los cristianos pecamos. Los cristianos metemos las patotas. Claro que sí, las metemos y pues ahí está Satanás tratando de hacernos tropezar. Dice la Biblia que aún a los escogidos va a tratar de engañar él. O sea, estamos en una guerra espiritual y tenemos que ser conscientes de que no es así. Ya recibí a Cristo y la vida es de color de rosa y mi vida cambió y soy feliz. No, o sea, es difícil, claro que sí. El que te haya dicho que viniendo a Cristo tus problemas se resuelven está mintiendo. Al contrario, la Biblia tiene una promesa y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero podemos confiar en que Jesús venció al mundo. Y si Jesús venció al mundo, nosotros podemos vencerlo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Ahora, es importante ser luz. Es importante ser luz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero tenemos que tomarnos en serio el buscar a Dios todos los días, porque separados de Él no podemos hacer nada. Somos igual de chafas. Y deberíamos de tener una camiseta que dijera peligro cristiano. Somos muy peligrosos también. Sabiendo y la gente sabe que tú sabes de Dios, te exige y es que tienen razón. Así es. Porque ellos saben que tú conoces la luz, aunque ellos no la conozcan, pero saben que tú la conoces. Entonces, tenemos responsabilidad muy grande de reflejar la luz. Primero, de verdad, tenemos que tomarnos en serio, buscar a Dios todos los días y arrepentirnos todos los días, porque es una mentira que el cristiano no peca. El cristiano peca. Claro que pecamos, claro que sí. Pero tenemos que arrepentirnos de todo corazón, no nada más que nos remuerda la conciencia, sino arrepentirnos. Hemos sido salvos de la paga del pecado, nada más porque Cristo pagó el castigo, pero no porque nosotros no lo mereciéramos, ni nos los merecemos aún hoy. Pero vivimos una vida para agradar a Dios. Entonces, uno es buscar a Dios con todo el corazón y pedir la ayuda de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para hacer las cosas que el mundo no hace. 2, buscar la santificación en nuestras vidas, ser un poquito más como Cristo cada día. Necesitamos ser un poquito más como Cristo cada día y que Dios vaya construyendo nuestro carácter, aprovechando los bemoles, aprovechando las pruebas para crecer en fe, pedirle a Dios su fortaleza.
y buscando obedecer. La obediencia es algo fundamental en la vida de un cristiano. Fundamental. Que alguien te hizo una grosería y Dios dice, ámalo. No nos gusta perdonar, no, ámalo. Pero esas son cosas que tenemos que obedecer. ¿Qué es lo que entiendes de Dios? No necesitas saberte la Biblia entera. ¿Qué fuiste a la iglesia y este domingo Dios te dijo hoy? ¿Qué te dijo? No mientas. No mientas. A partir de ese día comienza a buscar no mentir. No necesitas entender si el Apocalipsis y que si el tercero, no sé, no necesitas entender eso. ¿Entendiste que no mientas? No mientas. ¿Entendiste que tienes que perdonar a tu papá, a tu mamá? Perdona a tu papá, a tu mamá. Con ese paso. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Un día a la vez, por el Señor. Este día vívelo para Dios y mañana vívelo para Dios. Oye, Nadia, ¿y cómo vives tus batallas? O sea, cómo tú sientes el gozo en medio de una tribulación? ¿Cómo? Pues la verdad es que las tribulaciones no son bonitas. Las tribulaciones, las pruebas que vienen y también la opresión que viene de parte del enemigo no es bonito. ¿Lloras? Sí lloras. ¿Estás gozoso todo el tiempo? No. El mandato de Dios, estad gozosos todo el tiempo, ¿no? Ese es el mandato de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues estoy en mi cama y cuando estoy llorando y cuando me estoy revolcando y digo, Señor, no puedo, y estoy llorando, ayúdame. A veces que le digo, Señor, no voy a poder, en serio, perdóname, pero esta vez yo creo que te voy a fallar porque no voy a poder. ¿Cómo las vivo llorando y en amargura? Por supuesto que sí. Y cuando peco, porque luego meto las cuatrotas y digo, Señor, ¿qué hice? ¿Qué dije? Y lo dije en televisión. No, güey. Entonces, la verdad, o sea, tengo el espíritu que me redarguye y eso cómo duele, ¿no? Sí, también. Y entonces, pues, llorando, pero busco a Dios. Y cuando no tengo ganas de buscarlo, busco a Dios. Y cuando digo, no quiero leer mi Biblia, quiero ver una serie. Lo he hecho, veo la serie, me voy a dormir, pero en la madrugada y ok, Señor, y entonces le pido perdón y he sentido que cuando voy angustiada y me pongo de rodillas, no como un requerimiento, como una religión, sino que de verdad, Señor, yo veo como Dios me saca del hoyo. Dice, el que rescata del hoyo mi vida, ese es Dios. Dios me ha sacado del hoyo, no esa vez cuando me arrepentí, sino muchas veces más. Y necesitamos, híjole, arrepentirnos todo el tiempo. Y los hermanitos. Hay un texto así pequeñito que impactó mi vida, mi corazón tremendamente y dice, porque cada uno daremos cuentas a Dios de sí. Cuando yo lo leí dije, wow. O sea, eso nos quita todo pretexto. Yo me voy a presentar delante de Dios y Dios no me va a pedir cuentas de la vida de Nadia, ni de la vida de Patti, ni de la vida, me va a pedir cuentas de mi vida, ¿no? Entonces, aquellas personas que a veces dicen, pues yo no sigo a Dios porque mi vecina de enfrente se supone que sigue a Dios y yo la veo que su vida deja mucho que desear, pues déjame decirte que eso delante de Dios no te va a excusar, ¿no? Tú vas a dar cuentas a Dios de ti y Cristo murió de una manera, una sola vez, pero dice por los pecados de todo el mundo, ¿no? Entonces tú vas a dar cuentas de si recibiste ese regalo que sí es gratis, pero tuvo un precio y muy alto, ¿no? Que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues humillada hasta lo sumo, ¿no? Hasta la muerte de cruz. Y cuando nosotros llegamos a entender esto, que yo voy a dar cuentas de mí, entonces tomo la responsabilidad de mi vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que como bien lo dices, ¿no? A veces hemos llegado a cometer errores, yo digo, yo he cometido horrores, no errores, horrores,
¿Y qué pasa? Que cuando llegas a cometer esos horrores, en mi caso, es muy difícil encontrar a alguien que te diga, ¿sabes qué? Tú no naciste para eso, ¿no? Tú naciste para cumplir, que Dios cumpla su propósito en tu vida, ¿no? Que la voluntad de Dios, así como se ejecuta en el cielo, se ejecute también en tu vida, y tú puedas también cumplir la voluntad de Dios a través de tu vida. Es muy difícil encontrar gente que esté dispuesta a ser restauradora, ¿no? A ser ese medio de restauración. Yo les digo siempre, Dios me llevó de tal manera de la mano y Él me dijo, ¿sabes qué? Yo soy fiel y justo para perdonarte, pero no solo para perdonarte, para limpiarte de toda maldad. Y dije, Señor, ok, ya me perdonaste, ya me limpiaste, ¿ahora qué? Ahora yo te voy a restaurar, porque el pecado te quebró, te voy a restaurar. Y el Señor tuvo a bien restaurar mi vida y le decía, Señor, ¿y ahora qué? Ahora te voy a restituir, porque todo lo que te robó, tus errores que cometiste, te voy a restituir, tu familia, tus hijos, todo lo que a través de, como bien decías, ¿no? Lo que el enemigo vino a hacer, matarnos, robarnos, destruirnos. Y decía, Señor, ya me restituiste, ahora sí, ¿no? Vas a vivir el propósito que tengo para tu vida. ¿Tú qué podrías decirle, Nadia, a esas personas que a lo mejor en este momento están en esa situación de un pecado, de un error, que están atorados ahí, que no encuentran el cómo, ¿no? El decir, ¿para qué nací, no? O sea, yo de verdad una vez caminando en la calle le decía al Señor, te equivocaste al haberme hecho nacer. No me hubieras hecho nacer si tú sabías que yo iba a actuar de esta manera que actué, ¿no? Y gracias a Dios porque Él tuvo a bien mostrarme todo esto. Pero hay gente que yo sé que se encuentra así en estos momentos. ¿Tú qué le dirías del corazón de Nadia a esas personas? ¿Qué les dirías tú? Bueno, si te encuentras en un momento en el que no o sea, que no ves la salida, ¿no? Que no puedes ver la luz al final del túnel. Sé que este mundo es difícil. Y hace poco lo decía, que no podemos cerrar la vista ante la maldad del mundo, porque claro que sí, hay mucha maldad, hay violencia, y es algo que consume el alma. Sin embargo, híjole, Dios tiene una promesa muy, 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 muy verdadera para todos nosotros. Que Él a su tiempo, Él va a dar el pago justo por las acciones de cada quien. Ahora, a los que no tienen a Jesús como su mediador, ese pago va a ser la muerte eterna, incluso la muerte aquí mismo. Pero aquí, los que estamos aquí, ¿tú dices para los cristianos o los no cristianos? En general, ¿no? Porque en general. Hay veces que hay cristianos que están en esa parte, ¿no? De decir lo que tú decías, ¿no? Ya pequé tanto que creo que ya la paciencia de Dios ya ya se acabó. Sí, no, ya, y hay gente que no conoce de Dios, que se encuentra en la misma situación, ¿no? Que dice, no veo como para dónde pueda yo salir de esta situación. Claro. Ok, la sangre de Cristo es suficiente. Ese es lo que yo quiero que el día de hoy recuerdes. Es cierto, está bien que te sientas avergonzado. Y si estás arrepentido está mucho mejor, porque Dios quiere a los arrepentidos. Dice Dios, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Si te sientes lejos de Dios, acércate, no dejes que Satanás ocupe todas las cosas que has hecho, porque el único que te puede limpiar es Jesús. ¿Qué necesitas? Es a Jesús para que Él te limpie. El día de hoy, si tú estás escuchando que Dios quiere perdonarte, abre las puertas de tu corazón, porque es cierto, tal vez tú ya conoces a Dios y tal vez has hecho cosas que sabías que estaban mal y hoy estás viviendo las consecuencias de tu pecado. Lo que hoy te quiere decir Dios, y hoy te lo vengo a decir de parte de Dios, es que si tú estás arrepentido, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Hoy Dios tiene un nuevo perdón para ti. Hoy Dios quiere librarte de ese pecado que te mantiene esclavo, porque Dios nos vino a hacer libres del pecado. Dios nos hizo hacer libres de la esclavitud del pecado para que ahora vivamos libres para obedecerle. Así es que, pues quiero orar por ti, déjame orar por ti si tú estás pasando por este momento. Señor, el día de hoy yo quiero pedirte por todas las personas que se encuentran esclavos de algún pecado y que están arrepentidos y que no lo pueden dejar. Dios, hoy pedimos como hermanos, unidos en un mismo cuerpo, Señor, que tu precioso Espíritu Santo rompa las cadenas que los tienen atados, las cadenas del orgullo que no los dejan acercarse a ti, Señor, las cadenas de una adicción, papá, que tú rompas esas cadenas de la adicción, Señor, que ellos puedan venir derrotados a tus pies, al mejor lugar, que ellos puedan rendirse completamente ante el Rey de Reyes que eres tú. Y hoy te quiero pedir por restauración, Señor, en sus vidas, por un nuevo comienzo en tus manos, Señor, que el día de hoy, si eran tus hijos y se alejaron, que el día de hoy ellos puedan sentir ese anillo que se pone en sus manos y ropas limpias, blancas, Señor, resplandecientes, que tú pongas en ellos, Señor, y que ellos puedan sentir la necesidad de buscarte todos los días y que a través de tu palabra, Señor, tú los restaures, Señor. Y a las personas que no te conocen, Señor, que hoy quieren rendir sus vidas a ti, que no saben ni cómo, Señor, que el día de hoy ellos puedan repetir esta oración, Señor, arrepentidos. Amén, Padre bendito. Y repite esta oración, si tú estás en tu casa haciendo esto, Señor. Señor, el día de hoy yo vengo ante ti, reconociendo que he hecho muchas cosas que te ofenden. Y yo sé que he hecho muchas cosas que te han hecho mal, Señor. He robado, he cometido violencia, he lastimado a las personas que han estado a mi alrededor. Me he lastimado a mí misma, me he lastimado a mí mismo. Pero ya no quiero esta vida, Señor. Esta vida ya no vale nada para mí. Esta vida ya es una basura. Yo quiero que el día de hoy tú me des tu vida. Y el día de hoy que tú me enseñes a caminar de tu mano, Señor. Yo no sé ni cómo, pero Señor, haz esta obra poderosa en mí. El día de hoy yo reconozco, y lo digo en voz alta con mi boca, que tú eres el Señor. Y reconozco que Jesucristo murió en una cruz para todo esto que a mí me correspondía, porque yo sé que a mí me correspondía el dolor y el sufrimiento. Pero tú, Jesucristo, veniste a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor. El día de hoy también reconozco y confieso con mi boca que Jesucristo resucitó al tercer día y tomó esta vida para dármela también a mí, Señor. Y hoy reconozco y renuncio a cualquier otro Dios. Solamente te reconozco a ti como mi único Señor y Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no hay nada más para mí. El día de hoy yo reconozco que tú, Jesucristo, eres mi Dios. Dios, tómame en tus manos y ayúdame a vivir una nueva vida para ti. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. De verdad yo creo que este tiempo, como la palabra, eficaz, como la nieve y como el agua, en su momento dará su fruto. Así lo creo, y que tu vida sea bendecida por este tiempo que tú nos das. Nadia, yo nada más, una última pregunta, un versículo que tú digas, este es mío, yo lo adopté, lo hizo Dios para mí, con él me identifico. Ya nos dijiste del hijo pródigo. ¿Algún otro versículo o un versículo que tú digas, este es mío, yo lo tengo, yo lo adopté? Pues todos los días adopto un nuevo versículo, aunque soy mala para la memoria, pero siento que eso va haciendo esos clics en mi vida, esos cambios poco a poquito. Pero uno que yo adopté así particularmente, que me gusta ponerlo también en todas mis redes sociales, por cierto, síganme en el Twitter, estoy como Nadia Música, en el Instagram como Nadia Música, y en el Facebook Nadia Música Oficial, sin espacios y sin acentos. Bueno, que pongo todo el tiempo es Juan 3, 16 y 17. Y se los voy a decir cantando, ¿les parece? Ah, excelente. Entonces ahí les va. Y dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Qué Así hermoso. es la gloria para nuestro Padre, porque es por Él y para Él. Así es. Así es, amén. Por cierto, quiero invitarlos a un festival que se llama Días de Esperanza con el pastor David Ruiz. Es completamente gratuito y va a tener lugar el 16 de junio. 16 de junio los esperamos en la delegación Álvaro Obregón, en el Teatro de la Juventud. Es completamente gratuito. 16 de junio, va a ser 3 días el festival. Yo voy a estar el 16, 14, 15 y 16 de junio en el Teatro de la Juventud, Días de Esperanza con David Ruiz. Y es precisamente para alabar a Dios, para contarle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que no se lo pierdan, los esperamos ahí. Amén, amén. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Adelante. Pues un gusto de verdad tenerte aquí, Nadia. Gracias, infinitas gracias por abrir tu corazón. Le damos gloria a Dios por lo que está haciendo y lo que hará en tu vida. Yo sé que Dios abrirá aún más puertas de bendición para ti y que los anhelos de tu corazón serán cumplidos muy, muy pronto. Lo declaramos, sí, claro. Y pues yo sé que, como bien lo decía Gus, esta palabra que ha sido dada, que viene de parte de Dios, dará fruto, dará mucho fruto, y nuestro propósito es que lo que nosotros vivimos la gente pueda vivirlo también, porque es una vida en amor, es una vida en victoria, es una vida en gozo, es una vida en plenitud en Dios. Y muchas gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros todas estas vivencias en el Señor. Gracias, Nadia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. A todos ustedes los que vieron el Facebook, se va a quedar en la página para que le den compartir, y próximamente también va a estar en otra página, ¿no? ¿Cómo se llama? DN Radio Comunicaciones. Entonces también la pueden buscar ahí para que lo compartan y pues le den like, ¿no? Así es, pues igual manera, muchas gracias por compartir tu testimonio. Yo sé que mucha gente se ha sentido identificada y de igual manera pues quizás tome el mismo camino, que esa es nuestra esperanza también como creyentes, que tomen este camino, porque realmente, como dice la palabra, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo podemos ver en tu vida como figura pública, pero nosotros también como figuras no tan públicas, pues lo hemos vivido, y realmente lo único que queremos es que ustedes también tengan esa vida plena en Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues Nadia, nuevamente gracias por este tiempo, por tu espacio, el espacio que nos das. De verdad, bendecimos tu vida, sabemos que Dios te usa y te seguirá usando grandemente, no solamente a través de estos medios. Sé que tienes mucho que compartir a la gente que te rodea, y eso es lo más importante, ¿no? Que no dejemos a nadie, que nos tomemos siempre de la mano y vayamos como verdaderos hijos de Dios, con el objetivo de ser cada vez más como Jesús, ¿no? Imitadores de Jesús,
Jesús, y realmente que podamos hacer una diferencia, ser esa luz para las naciones, compromiso importante y grande que Dios ha puesto en cada uno de los que hoy ya conocemos la verdad, y la verdad nos hizo libres, y bajo esa perspectiva de vivir la libertad como mujer luchadora, como mujer independiente, bueno, creo que tienes una gran tarea. Y sé que Dios te va a seguir ungiendo más, y que tu vida vaya de gloria en gloria. Gracias a ti, gracias a tu familia que nos acompaña, y pues esperemos que no sea la última, que sea la primera de muchas. Sí, primeramente Dios. Gracias, gracias por la invitación. Pues les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Y siempre lo digo en mi programa de radio. También tengo un programa de radio todos los sábados, 10 de la mañana por ADS Radio, aquí en México. En el 760 de AM, lo pasamos a nivel nacional a través de 11 estaciones. Es un programa secular, comercial, pero siempre doy una cápsula de la palabra de Dios, y después del programa de radio siempre diciendo que recuerda que no estás solo, Dios está contigo. Amén. Amén. Gracias, hasta luego. Hasta Nos luego. vemos, hasta Gracias. la próxima.